Damas y caballeros, con profundo honor, escuchemos a continuación el mensaje especial de Su Excelencia, el señor Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Buenos días a todos. Traí un discurso preparado, lo escribí ayer. I'm sorry if I'm speaking Spanish, but they told me that we have like 400 people Lamento that si speak hablo en Spanish. español, pero me dijeron. Ayer estaba escribiendo el discurso y pues traía algo listo aquí, pero los congresistas me pidieron que hablara un poco sobre lo que hablamos ayer, en una reunión en donde estuvieron ellos, pero no estuvieron la mayoría de los que están acá ahorita, y creo que pues, tienen razón en decir que sería interesante hablar un poco de eso. Yo les decía que yo siempre he sido creyente toda mi vida, pero en algún momento tuve dudas, digamos, de mi fe. Entiendo que la mayoría de los que están acá, pues no las han tenido. Y es una gran bendición no haberlas tenido. Pero algunos de nosotros somos menos bendecidos y hemos tenido un poco de duda. Y pues ya no las tengo en lo absoluto, por varias razones, principalmente por la gracia de Dios. Pero una de las razones, la segunda o la tercera razón más importante, es porque nosotros hemos experimentado un milagro aquí. Y no lo digo de una manera liviana, lo digo con pruebas. Yo les decía que los que hemos dudado de nuestra fe, le hemos pedido pruebas a Dios, lo cual es una arrogancia, porque nosotros no somos nadie para pedirle a Dios que nos pruebe su existencia. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Pero, como alguien que tuvo dudas, cometí el error, digamos, de pedirle pruebas a Dios. Y mi prueba personal llegó antes, pero luego vino una prueba a nivel nacional que creo que hay que dar el testimonio. Ya lo he dado otras veces en público, pero creo que hay que darlo cuando se puede y darle la gloria a Dios por las cosas que pasan. Como todos ustedes saben, El Salvador es un país que ha sufrido mucho. Tuvimos dos guerras, la guerra civil en los 80s y luego la guerra que vino después, que fue más sangrienta aún que la misma guerra civil, que fue la guerra de las pandillas, la dictadura de las pandillas, como yo le llamo. Ellos no solo asesinaron más salvadoreños que los que murieron en la guerra, sino que además tenían secuestrado nuestro país. Ellos eran el verdadero gobierno de este país. Ellos ponían toques de queda, controlaban quién podía ir de un lugar a otro lugar, ponían impuestos. El 80% de los negocios pagaban impuestos, más del porcentaje que paga ahora. Y el que no pagaba los impuestos era asesinado por no pagarlos. Además, cuando la gente ve las cifras y ve la cifra de homicidios, que es altísima, tan alta que era más alta de todo el mundo. Pero además de eso, hubo mucha gente que sufrió otras cosas fuera de los homicidios. Yo contaba el ejemplo de una señora una adulta mayor, que su nieto le cortó las manos, porque las pandillas le exigían que pagara la extorsión o el impuesto que habían puesto ellos. Ella no lo pagó y entonces el nieto le cortó las manos para írselo a entregar esas manos a las pandillas. La señora aún vive y trabaja haciendo barras de chocolate, pero ella es un testimonio vivo de lo que las pandillas hacían en este país. En este país había una dictadura, la dictadura de las pandillas, la dictadura del crimen. Y la gente sufría esa dictadura, que además era cruel.
tanto que llegaba a cortarle las manos a sus ciudadanos. Y ese fue uno de miles, de cientos de miles de casos. Los salvadoreños, la mayoría de salvadoreños, a excepción de los que tal vez son demasiado jóvenes, 10 años, 5 años, pero los 95% de los salvadoreños se acuerdan de esto perfectamente. Y no hay ningún salvadoreño en ningún espectro político que lo pueda negar. Pero hubo un fin de semana, y ustedes recordarán, en 2022, donde los pandilleros decidieron arreciar una ofensiva contra el país y contra el gobierno, matando aproximadamente a un salvadoreño cada media hora. Les decía a los congresistas que ellos tienen 50 veces más población, es el equivalente a que mataran 50 salvadoreños cada media hora, 50 estadounidenses, perdón, cada media hora. Nos reunimos, era un día viernes en la noche, nos reunimos en Casa Presidencial con el Gabinete de Seguridad, y decíamos, cuando ya había empezado la matanza, y la matanza era al azar, uno por un lado, otro por otro lado, otro por otro lado, ni siquiera había una forma de enfrentarlos directamente. No es como cuando hay un ejército enemigo y uno sabe que están ahí enfrente, sino que estaban en todos lados. Y los pandilleros, como los salvadoreños bien saben, estaban en todas las comunidades. En cada calle, en cada colonia, en cada comunidad, en cada barrio, había pandilleros. Entonces era prácticamente imposible para el Estado ir a vencer a esos pandilleros, o por lo menos así se creía. Sin embargo, en esa reunión que tuvimos, a mí me dijeron personas que gracias a ellos, bueno, gracias a Dios, pero ellos como instrumentos de Dios se logró vencer ese flagelo, pero en ese momento me dijeron, presidente, vamos a tomar el control de esto, no se preocupe, mañana en la mañana esto ha parado. Hemos suspendido licencias, hemos llamado a todos los policías que estaban en sus casas en licencia, hemos concentrado a toda la fuerza, hemos concentrado igual a la Fuerza Armada, vamos a sacarlos a todo el territorio y vamos a tomar el control de esto para mañana en la mañana. Nos fuimos a las 4 de la mañana, yo me dormí como a las 5:30 y me desperté a las 10 de la mañana. Cuando yo me desperté a las 10 tenía cientos de mensajes en el celular y teníamos 20 muertos más, que para ponerlo en perspectiva equivaldría a 1,000 muertos más en Estados Unidos, en porcentaje de la población. Nos reunimos de emergencia de nuevo, estábamos en la reunión y cada media hora otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio. Esa misma noche se convocó una sesión de emergencia, se decretó un estado de excepción para darle más herramientas a nuestra fuerza pública. Sin embargo, en esa misma noche había otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio. Y para serles sincero, yo no sabía qué hacer. Y no voy a hablar por los demás, pero creo que nadie en realidad sabíamos qué hacer. Porque no era algo convencional. Y como lo dije hace un rato, no podíamos ir a enfrentar algo que estaba enfrente, sino que era como un cáncer con metástasis, estaba en todos lados. Engranado en otros órganos importantes, que deberían estar sanos, pero que estaban contaminados por esta enfermedad que se había regado durante décadas en todo el cuerpo, en todo el país. Y no sabíamos qué hacer. Y entonces yo dije, bueno, hagamos una oración. Y oramos, pedimos sabiduría, guía, pero sobre todo pedimos por algo que era mi mayor temor, y era que cuando fuéramos contra ellos, porque íbamos a ir contra ellos independientemente de lo difícil que fuera, ellos eran, y esto número no lo damos nosotros, lo han dicho gobiernos anteriores, expertos, organismos internacionales, habían 70,000 pandilleros, más los colaboradores, pero 70,000 pandilleros
directamente. Nosotros teníamos que ir contra 70,000 de ellos, pero estaban en todos lados. Si ellos le daban la orden a los pandilleros de matar a una persona, hubiéramos tenido 70,000 muertos. Si solo 1 de cada 10 hubiera seguido la orden, hubiéramos tenido 7,000 muertos. Y si solo 1 de cada 100 hubiera seguido la orden, hubiéramos tenido 700 muertos. Algo que no hubiéramos podido soportar. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que ganemos esto? Si ellos solo tienen que dar una orden y ganarnos. Entonces, le pedimos a Dios por guía, le pedimos sabiduría, pero también le pedimos que las bajas humanas fueran mínimas. Sin embargo, estábamos sabedores, o así pensábamos, que serían muchas. Pero no teníamos otra opción. Tomamos la decisión difícil de hacerlo y sabiendo que iba a haber muchas bajas, miles probablemente. No hubo ninguna. Nuestra guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja civil. Al día de hoy, nuestra guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja civil. Yo no sé cómo explicarlo, más que porque fue la mano de Dios. Y nadie puede dudarlo. Es una prueba fehaciente de que Dios obra cuando se le pide con fe. Y no hay forma que nadie lo niegue. De hecho, si alguien lo quiere negar, yo les digo, bueno, venga y explíqueme cómo pasó entonces. Porque yo le puedo poner 100 expertos y nadie va a saber explicar qué pasó. Nosotros hemos tratado de ayudar a otros países a que repliquen lo que pasó en El Salvador. Hemos enviado equipos, hemos trabajado en conjunto, hemos compartido toda la información, todos los planes, hasta los diseños de cárcel, etcétera. Y va a ser muy útil en muchos países, estoy seguro que sí. Pero hasta ahora ningún país ha logrado replicarlo. Y creo que la razón es porque se debe incluir como pilar fundamental la oración y pedirle a Dios que guíe el plan. De hecho, nosotros cada vez que decíamos algo, yo ponía, siempre que publicaba algo en redes sociales, ponía, Dios guía nuestro plan. Pero yo lo decía en forma de una petición. En español, Dios guía nuestro plan significa, Dios, por favor, guía nuestro plan. Pero también en español significa, visto escrito, que Dios está guiando nuestro plan. Claro, yo me refería a una petición. Pero luego de varios meses, yo veía que el director de la policía, un hombre que ya partió, pero es un hombre que fue uno de los más grandes instrumentos de Dios en esta guerra contra las pandillas. Él siempre ponía lo mismo, Dios guía nuestro plan. Yo pensaba que estaba poniendo lo mismo que yo. Hasta un día que en una reunión me dijo, no se preocupe, presidente, Dios guía nuestro plan. Yo siempre pongo eso. Yo le dije, no, es Dios guía nuestro plan. Y él me dijo, no, es que Dios está guiando nuestro plan. Y entonces yo entendí que lo ponía, eran las mismas palabras, pero la forma en la que lo ponía él era diferente a la forma en la que lo ponía yo. Yo hacía una petición a Dios, él estaba seguro que ya estaba pasando. Las dos son buenas, creo, pero él tenía razón. Y al final, la prueba de que Dios guió nuestro plan es que funcionó. Y es que no murió ningún civil. Y es que
pasamos de ser del país más peligroso del mundo al país más seguro de todo este hemisferio. Y les decía yo, en un evento de pastores, de hecho, les decía, ¿por qué El Salvador? Porque Dios pudo haber hecho esto en Suecia, de seguro, ¿no? Tienen un gran problema de crimen allá en Suecia. Atentados de bombas, más de 100 en el año. Pero arreglar Suecia no suena tanto al gran milagro. Suena como que se puede hacer, ¿no? Pero arreglar El Salvador, que tenía el doble de la tasa de homicidios que tiene Haití el día de hoy. Cuando pensamos en Haití, pensamos en un país en donde no se puede vivir. No, pobrecitos los haitianos, ellos no pueden, ¿cómo hacen para vivir en ese país? Pues El Salvador tenía el doble de la tasa de homicidios que tiene Haití ahora. O sea, nosotros vivíamos en 2 veces el infierno que viven en Haití ahora. El doble. Si alguien piensa que es imposible vivir en Haití, multiplique por 2 la dificultad de vivir en El Salvador en ese tiempo. Transformar eso, el país más peligroso del mundo, en lo que es hoy, es el milagro más claro. Si Dios agarraba lo que ya estaba más o menos bien y lo perfeccionaba, sí, era un milagro. Pero si Dios agarraba lo peor y lo convertía en seguridad, en lo mejor, entonces es un ejemplo de milagro. Sin ninguna duda y con pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? No solo el gran hecho, sino que los que supuestamente lo hicimos, tenemos que confesar que no sabemos cómo pasó. Y no hay nadie que pueda venir a explicar cómo pasó de otra manera que no sea un milagro. Y nosotros vimos cómo cambió del día a la noche después de nuestra oración. Pararon los homicidios. Y no pararon solo ese día, pararon para siempre. Y a veces pienso, ¿por qué Dios nos dio ese regalo? ¿Por qué Dios nos dio ese milagro? En parte creo que es porque lo que dije, ¿no? Cambiar el peor al mejor. Pero creo que también es nuestra responsabilidad darle la gloria y dar el testimonio de lo que pasó. Para que los demás sepan que Dios puede sanar cualquier tierra. Solo hay que pedirle con fe. Lo dice la Biblia ya escrita hace mucho tiempo, no es necesario que yo se lo diga. Pero si Dios obró acá, pues es mi responsabilidad decirlo también y darle la gloria a Él. Y les decía también ayer a los congresistas, al senador Mike Lee también. Me pregunta, ¿y por qué ora ahora, presidente? Yo digo, bueno, aparte de uno ora por su familia, por sus seres queridos. En términos de país, pues ahora oramos por todo lo demás. No como codicia, porque en nuestro país faltan muchas cosas. Mejor salud, mejor educación, una mejor economía, una mejor calidad de vida, aunque ya mejoró mucho la calidad de vida al pasar de vivir en el doble de Haití a vivir en el país más seguro del continente. Pero faltan muchas cosas que queremos hacer y ahora oramos por ellas. No con codicia ni con avaricia, porque hay que agradecerle a Dios por lo que ya tenemos. Pero sí con fe, en que Dios pueda obrar aún mucho más en nuestro país y siempre le vamos a dar la gloria a Él cuando esas cosas pasen. Pero Dios sabe los tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. Por último, creo que este desayuno nacional de la oración, que es el primero aquí, pero ya han hecho muchísimos en Estados Unidos y en otros países, nos da un gran ejemplo de cómo las diferencias políticas se pueden hacer a un lado por algo que es mucho más importante, que es la relación de todos nosotros con nuestro Creador.
Y nosotros somos un país muy pequeñito, el más pequeño del continente también. Pero nos llamamos El Salvador, en honor al Salvador del mundo. Y creo que debemos de vivir a la altura de ese nombre y podernos unir todos bajo la sombra de nuestro Dios es algo que no solo nos va a traer un gran beneficio, sino que es lo menos que podemos hacer para estar a la altura del nombre que Dios escogió para nuestra nación. Así que gracias por traernos esa inspiración a nosotros. Vamos a continuarla, por supuesto, con el apoyo de ustedes. Y vamos a darle siempre la gloria a Dios y pedirle siempre que saque adelante a nuestro país. Así que muchas gracias a todos. Que Dios bendiga aquí a todos los invitados, a sus corazones, a sus familias. Que Dios nos dé sabiduría, discernimiento, guía, paciencia. Que Dios bendiga a nuestros invitados que nos han traído no solo a compartir la palabra de Dios, sino también esta hermosa costumbre que tienen ustedes y que nosotros vamos a aprender de ella. Y que Dios bendiga a nuestros países. Muchas gracias.